En las vastas llanuras del oeste de Texas, donde el viento arrastra polvo y promesas rotas por igual, existe un lugar donde los milagros no deberían ocurrir. El Hospital Regional de Cedar Valley es más una enfermería glorificada que un centro médico. Techos que gotean cuando llueve, equipos de segunda mano que funcionan por pura voluntad divina, y un personal médico que hace lo imposible con casi nada. Pero el martes 15 de octubre, algo extraordinario sucedió en esos pasillos desgastados. Algo que cambiaría para siempre la vida de una mujer que había pasado 3 años tratando de volverse invisible, escondiendo su verdadera identidad detrás de un uniforme de limpieza y un acento que ya no se esforzaba en disimular. Esta es la historia de Rosa Elizondo, una mujer que perdió todo para encontrarse a sí misma, y de cómo un momento de crisis la obligó a decidir entre seguir siendo un fantasma, o volver a ser quien realmente era. Una doctora huyó de su pasado, hasta que un niño dejó de respirar. Lo que hizo a continuación dejó a todos en shock. Si te gustan historias reales o que podrían serlo, llenas de redención, valentía y humanidad, suscríbete ahora, porque esta historia te va a romper, y luego sanar el corazón. El amanecer en Cedar Valley siempre llegaba teñido de naranja y polvo. Rosa Elizondo empujaba su carrito de limpieza por los pasillos del hospital, sus zapatos gastados susurrando contra el linóleo agrietado. A las 5:30 de la mañana, el mundo aún dormía, y ella prefería esas horas de soledad donde nadie le hacía preguntas y nadie esperaba respuestas. «Buenos días, Rosa», murmuró la enfermera Patricia desde la estación central, apenas levantando la vista de su café humeante. «Buenos días, señora Patricia», respondió Rosa con una sonrisa breve, manteniendo la cabeza gacha mientras pasaba. 3 años. 3 años desde que había cruzado el Río Grande con nada más que una mochila y un corazón roto en pedazos tan pequeños que a veces se preguntaba si algún día podría volver a armarlo. 3 años limpiando los mismos pasillos, vaciando las mismas papeleras, escuchando las mismas conversaciones médicas que una vez habían sido el latido de su existencia. El Hospital Regional de Cedar Valley no era el Hospital Universitario de Monterrey. Aquí no había residentes corriendo con batas blancas impecables, no había el constante zumbido de equipos de última generación, no había el aroma a desinfectante mezclado con la adrenalina de las cirugías complejas. Aquí había silencio, rutina, y la reconfortante monotonía de ser nadie. Rosa conocía cada rincón del hospital. Sabía que el suelo del quirófano 2 tenía una baldosa suelta que chirriaba al pisarla. Sabía que la máquina de café del tercer piso se tragaba las monedas pero aún así dispensaba un expreso decente. Sabía que el doctor Morrison llegaba siempre 15 minutos tarde y que la enfermera jefe, Margaret, escondía chocolates en el segundo cajón de su escritorio. Pero sobre todo, sabía mantenerse invisible. «Rosa, cuando termines con el segundo piso, ¿podrías revisar el quirófano principal?», le gritó Margaret desde su oficina. «Tenemos una cirugía programada para las 9. «Sí, señora Margaret», respondió automáticamente, aunque algo se removió en su estómago al escuchar la palabra quirófano. Empujó el carrito hacia el ascensor, observando su reflejo en las puertas de acero. Una mujer de 42 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, uniforme azul marino que había visto mejores días. Nada en esa imagen sugería que alguna vez había sostenido un corazón humano entre sus manos, que había salvado vidas con precisión milimétrica, que había sido la cirujana más joven en obtener una jefatura en uno de los hospitales más prestigiosos de México. El ascensor se abrió en el segundo piso, y Rosa comenzó su rutina: vaciar papeleras, limpiar superficies, cambiar las bolsas de los contenedores de residuos médicos. Sus manos trabajaban automáticamente, pero su mente vagaba hacia otro lugar, otro tiempo. «Doctora Elizondo, el paciente está perdiendo demasiada sangre. Mantenga la presión aquí. Vamos a necesitar más unidades de O negativo. ¿Está segura de que puede hacer esto? Confíe en mí». Rosa se detuvo frente a la ventana que daba al estacionamiento. Un pick-up Ford azul acababa de llegar, y reconoció la silueta del Dr. James Morrison bajando con su maletín negro. 48 años, divorciado, buen médico pero sin la experiencia quirúrgica que un hospital como este necesitaba. Era amable con ella, siempre le preguntaba por su día, pero Rosa había aprendido a mantener las conversaciones breves y superficiales. «¿Lista para otro día en el paraíso?», bromeó Morrison al pasar junto a ella en el pasillo. «Siempre, doctor», respondió con una sonrisa que había perfeccionado, genuina pero distante. Morrison se alejó hacia su consulta, y Rosa continuó con su trabajo.
En el cuarto 204, la señora Henderson dormía conectada a un monitor cardíaco que pitaba suavemente. 73 años, problema crónico de arritmia, necesitaba un marcapasos, pero la familia no podía costear el traslado a Houston. Rosa había escuchado la conversación entre Morrison y la familia la semana anterior, había visto la frustración en los ojos del doctor al explicar las limitaciones del hospital. Podría hacerlo yo misma, pensó Rosa mientras limpiaba alrededor de la cama, cuidando de no despertar a la paciente. En Monterrey, instalé cientos de marcapasos. Era una cirugía de rutina. Pero esos pensamientos eran peligrosos. La llevaban a territorios que había jurado no volver a visitar, a recuerdos que aún dolían como heridas abiertas. A las 8:45, Rosa terminó con el segundo piso y se dirigió al quirófano principal. Era el espacio más pequeño y limitado en el que había estado jamás, pero mantenía el mismo aire de solemnidad sagrada que recordaba de sus días de cirujana. Mientras limpiaba el suelo con movimientos circulares y metódicos, no pudo evitar observar el instrumental dispuesto en la mesa auxiliar. Forceps, tijeras, electrocauterio básico, suturas. Todo estaba ahí, esperando. Sus dedos se movieron involuntariamente, como si recordaran el peso y la textura de cada herramienta. ¿Cuántas veces había preparado una mesa quirúrgica idéntica? ¿Cuántas veces había entrado a ese espacio sagrado con la determinación de salvar una vida? Rosa, ¿todo listo aquí? Se volteó para encontrar al doctor Morrison en la puerta, ya vestido con su bata quirúrgica. Sí, doctor. Todo limpio y preparado. Perfecto. Es una apendicectomía simple, pero ¿sabes cómo es esto? Siempre hay nervios. Rosa asintió y recogió su equipo de limpieza. Mientras salía del quirófano, alcanzó a escuchar a Morrison hablando por teléfono con alguien. Sí, es mi tercera apendicectomía este año. No, no estoy preocupado, pero siempre viene bien tener refuerzos. ¿El doctor Carlyle puede venir desde Midland? Perfecto, en una hora estará aquí. Rosa siguió caminando, pero algo en el tono de Morrison la inquietó. Era la voz de un médico que sabía sus limitaciones, que pedía ayuda porque la vida de un paciente dependía de no cometer errores. En Monterrey, ella había sido esos refuerzos. Había sido la persona a quien llamaban cuando las cosas se complicaban. Se dirigió hacia la cafetería para su descanso de media mañana. El hospital comenzaba a llenarse de pacientes y familiares, el murmullo de conversaciones en inglés y español mezclándose en los pasillos. Cedar Valley tenía una población mayoritariamente hispana, trabajadores del campo y pequeños negocios familiares que dependían del hospital para sus necesidades médicas básicas. Rosa, la llamó Margaret desde el mostrador de admisiones. Cuando termines tu descanso, ¿podrías limpiar la sala de espera? Parece que alguien derramó café en la alfombra. Por supuesto, señora Margaret. Rosa se sirvió una taza de café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde ahí podía ver la sala de espera principal, donde varias familias aguardaban noticias de sus seres queridos. Una mujer joven sostenía a un bebé que no paraba de llorar, mientras un hombre mayor leía un periódico en español con manos temblorosas. Era en momentos como estos cuando Rosa se permitía recordar por qué había elegido la medicina. No por el prestigio o el dinero, sino por esa conexión humana fundamental, la capacidad de devolver la esperanza cuando todo parecía perdido. En Monterrey, había operado a presidentes y trabajadores de fábrica con la misma dedicación, porque ante el bisturí, todos eran simplemente seres humanos que necesitaban sanar. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hermana María, que vivía en San Antonio. ¿Cómo estás, hermana? Espero que consideres nuestra invitación para Navidad. Los niños preguntan por su tía Rosa. Rosa suspiró y guardó el teléfono sin responder. María no entendía por qué se había autoexiliado en Cedar Valley, porque había elegido esconderse en lugar de reconstruir su vida profesional. Pero María no había estado ahí aquella noche en Monterrey, no había visto la sangre en sus manos, no había escuchado el silencio que siguió cuando los monitores dejaron de pitar. Terminó su café y se levantó para volver al trabajo. Tenía que limpiar la sala de espera, después organizar el almacén de suministros, y luego, siempre había algo más que limpiar, algo más que organizar. La rutina era su refugio, y se aferraba a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. Pero mientras empujaba su carrito hacia la sala de espera, Rosa no sabía que en menos de una hora, esa rutina se rompería para siempre.
No sabía que un niño de 8 años llamado Miguel Herrera estaba a punto de cambiar su vida. No sabía que tendría que elegir entre seguir siendo invisible, o volver a ser quien realmente era. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Miguel Herrera tenía 8 años y los ojos más brillantes que Rosa había visto jamás. Estaba sentado en la sala de espera junto a su abuela, Carmen, quien sostenía entre sus manos arrugadas una carpeta amarilla llena de papeles médicos. El niño balanceaba las piernas desde la silla demasiado alta para él, sus zapatos gastados no alcanzaban el suelo. «Abuela, ¿cuánto falta?», preguntó Miguel en español, su voz cargada de esa impaciencia característica de los niños. «Ya pronto, mijo. El doctor Morrison nos va a ver después de su cirugía», respondió Carmen, acariciando el cabello negro del niño. Rosa limpiaba cerca de ellos, lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. Había visto a la abuela y al nieto varias veces en las últimas semanas. Miguel tenía problemas respiratorios que habían empeorado durante el verano. Los ataques de asma eran cada vez más frecuentes, y Rosa había notado cómo Carmen gastaba sus últimos ahorros en medicamentos que apenas proporcionaban alivio temporal. «Señora Carmen», dijo Rosa en voz baja, acercándose, «¿necesitan agua o algo mientras esperan?». «Ay, qué amable, Rosa». «No, estamos bien. Solo esperando a que el doctor tenga tiempo para vernos». Carmen sonrió con cansancio. «Este nieto mío no para de hacer preguntas sobre por qué no puede correr como los otros niños». Miguel levantó la vista para mirar a Rosa. Sus ojos grandes y curiosos la estudiaron por un momento. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó el niño. «Sí, mantengo el hospital limpio para que ustedes se sientan cómodos», respondió Rosa, devolviendo la sonrisa. «Mi abuela dice que usted habla español muy bonito. ¿Es de México como nosotros?». La pregunta la tomó por sorpresa. Rosa había trabajado tan duro en volverse invisible que a veces olvidaba que para otros, especialmente para los niños, seguía siendo una persona real con una historia. «Sí, mijo. De muy lejos en México». «¿De qué parte?». «Nosotros somos de Nuevo Laredo, pero vinimos acá porque mi papá encontró trabajo en el rancho de los Peterson». «De Monterrey», respondió Rosa después de una pausa. «Mi prima vive en Monterrey. Dice que hay edificios muy altos y doctores muy inteligentes». Carmen le dio un codazo suave a su nieto. «Miguel, no molestes a la señora Rosa. Ella está trabajando». «No es molestia», dijo Rosa, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. «Me gusta hablar con ustedes». En ese momento, las puertas del quirófano se abrieron y salió el doctor Morrison, todavía con su gorro quirúrgico puesto. Se veía aliviado y un poco exhausto. «La apendicectomía salió perfecta», le dijo a Margaret en el mostrador. «El paciente está en recuperación». «¿Quién sigue?». «Los Herrera han estado esperando desde las 10», respondió Margaret, señalando hacia donde estaban Carmen y Miguel. Morrison se acercó a ellos con una sonrisa cansada. «Señora Herrera, Miguel, perdonen la espera. ¿Cómo se ha sentido el niño desde la última visita?». Carmen se levantó, organizando nerviosamente los papeles en su carpeta. «Igual, doctor. Los ataques siguen viniendo, especialmente en las noches. Anoche estuvo muy mal, casi no podía respirar». Morrison se agachó para estar a la altura de Miguel. «¿Y tú cómo te sientes, campeón?». «A veces me duele aquí», Miguel se señaló el pecho, «y cuando corro me quedo sin aire muy rápido. Vamos a mi consulta para examinarte bien, ¿de acuerdo?». Rosa los vio alejarse por el pasillo, Morrison caminando con paso decidido pero preocupado, Carmen siguiéndolo con la ansiedad grabada en cada línea de su rostro, y Miguel en el medio, confiado en que los adultos resolverían lo que fuera que estuviera mal con él. Rosa continuó con su trabajo, pero no pudo concentrarse. Había algo en la respiración del niño, en la forma como había descrito sus síntomas, que le resultaba familiar. En Monterrey, había operado a varios niños con problemas respiratorios graves, algunos requiriendo cirugías complejas para corregir defectos congénitos. 40 minutos después, Rosa estaba limpiando el pasillo cercano a la consulta de Morrison cuando escuchó voces elevadas. «Lo siento mucho, señora Herrera, pero necesitamos hacer más estudios. El niño necesita ver a un especialista en Houston». «¿Houston?». «Doctor, yo no tengo dinero para llevarlo a Houston. Apenas tengo para los medicamentos que me recetó la semana pasada».
Entiendo su situación, pero Miguel tiene una condición que yo no puedo tratar aquí. Su corazón. Rosa se detuvo. ¿Su corazón? ¿Qué tiene su corazón? Preguntó Carmen con voz temblorosa. Parece ser una anomalía congénita. Un pequeño defecto en una de las válvulas que está causando los problemas respiratorios. No es fatal inmediatamente, pero necesita corrección quirúrgica. ¿Cirugía? ¿En el corazón de mi nieto? Rosa sintió que sus propias manos temblaban mientras fingía limpiar el mismo metro de piso una y otra vez. Es una cirugía relativamente simple para un cirujano cardiovascular experimentado, pero aquí en Cedar Valley no tenemos el equipo ni la experiencia necesaria. La conversación continuó, pero Rosa ya no podía escuchar. Sus pensamientos se precipitaron hacia un lugar que había mantenido cerrado durante 3 años. Defectos valvulares congénitos. Había operado decenas de casos similares. La cirugía de reparación valvular en niños era compleja pero factible, especialmente si se detectaba temprano. Pero Miguel no tenía dinero para ir a Houston. Su familia no tenía seguro médico especializado. Y sin tratamiento, el defecto empeoraría progresivamente hasta... No, se dijo Rosa firmemente. Esa no es tu vida anymore. Eres la señora de la limpieza. Punto. Las voces en la consulta se habían calmado. Unos minutos después, Carmen salió con Miguel, ambos en silencio. La abuela tenía los ojos rojos, pero trataba de mantener la compostura frente al niño. «Abuela, ¿estoy muy enfermo?», preguntó Miguel mientras caminaban hacia la salida. «No, mijo. Solo necesitas medicinas especiales, eso es todo». ¿Por eso el doctor estaba triste? Carmen se detuvo y abrazó a su nieto. Los doctores siempre se ven serios, mijo. No te preocupes por eso. Rosa la siguió con la mirada hasta que desaparecieron por las puertas principales. Morrison salió de su consulta y se dirigió hacia el mostrador de Margaret, pasando junto a Rosa sin verla realmente. Margaret, necesito que me consigas los números de algunos especialistas en Houston. Y ve si podemos contactar con alguna organización de caridad médica que pueda ayudar con los gastos. ¿Es grave? El niño tiene estenosis mitral congénita. No es inmediatamente mortal, pero sin cirugía correctiva, desarrollará hipertensión pulmonar severa en los próximos años. Podría morir antes de los 15. Rosa apretó el mango de su trapeador hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿No hay nada que podamos hacer aquí?, preguntó Margaret. ¿Con nuestro equipo? No. Necesitaríamos un cirujano cardiovascular, instrumentos especializados, una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Cosas que no tenemos y que no tendremos jamás. Morrison se alejó hacia su oficina, dejando a Margaret sacudiendo la cabeza con tristeza. Rosa se quedó inmóvil en el pasillo, luchando contra un tsunami de emociones que había mantenido enterradas durante 3 años. Estenosis mitral congénita. La había operado exitosamente en al menos 40 ocasiones. Era una cirugía desafiante pero completamente dentro de sus capacidades. En Monterrey, habría programado al niño para la semana siguiente, habría hablado con la familia sobre los riesgos y beneficios, se ordenó a sí misma. Esa vida terminó. No puedes volver atrás. Pero mientras empujaba su carrito hacia el almacén de suministros, la imagen de Miguel no la abandonaba. Sus ojos brillantes, llenos de vida y curiosidad. Sus preguntas inocentes sobre por qué no podía correr como otros niños. La resignación silenciosa en la voz de Carmen cuando aceptó que no podían pagar el tratamiento en Houston. Rosa sabía que sin cirugía, Miguel comenzaría a deteriorarse gradualmente. Primero serían más episodios de dificultad respiratoria. Después, la fatiga extrema. Sus labios comenzarían a tomar un tinte azulado. Eventualmente, su corazón no podría bombear suficiente sangre oxigenada, y se detuvo en medio del pasillo. Había otras personas alrededor, enfermeras y visitantes que pasaban, pero Rosa se sentía completamente sola con su dilema moral. Por un lado, tenía el instinto médico más básico, salvar la vida de un niño que podía ser salvado. Por el otro, tenía 3 años de reconstrucción personal, de aprender a vivir con las cicatrices de su pasado. Pero Miguel no tiene la culpa de lo que pasó en Monterrey, susurró una voz en su mente. Rosa cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió,
Tomó una decisión que cambiaría todo. Caminaría hasta la oficina de Morrison y le diría la verdad. O al menos parte de ella. Pero justo cuando estaba a punto de dirigirse hacia la oficina del doctor, las puertas de emergencia se abrieron de par en par. 2 paramédicos entraron corriendo, empujando una camilla donde yacía una figura pequeña e inmóvil. Era Miguel Herrera, y no estaba respirando. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Rosa debería intervenir? ¿O seguir escondida? Tu opinión importa, la leo toda. Todo sucedió en cámara lenta y a velocidad de luz al mismo tiempo. Los paramédicos irrumpieron gritando información médica que Rosa captó instantáneamente. Niño de 8 años, paro respiratorio, cianosis severa, no responde a estímulos. Detrás de ellos corría Carmen, con el rostro descompuesto por el terror. Mi nieto. Por favor, ayuden a mi nieto. Gritaba en español, tratando de seguir la camilla. Margaret saltó de su silla e inmediatamente activó el código azul mientras Morrison aparecía corriendo desde su oficina, todavía abrochándose la bata médica. ¿Qué tenemos? Gritó Morrison a los paramédicos mientras se dirigían hacia la sala de emergencias. Miguel Herrera, 8 años. La abuela lo encontró inconsciente en el baño de su casa hace 20 minutos. Cianosis severa, pulso débil, respiración casi imperceptible. Intentamos oxígeno en el camino, pero no mejoró. Rosa dejó caer su trapeador y siguió al grupo, manteniendo distancia pero lo suficientemente cerca para observar. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras su cerebro médico se activaba automáticamente, analizando cada detalle de la condición del niño. En la sala de emergencias, Morrison comenzó su evaluación mientras las enfermeras conectaban monitores y preparaban equipo de reanimación. Margaret, necesito que conectes el oxígeno al máximo. Patricia, prepara una vía intravenosa, calibre 22. ¿Dónde están sus signos vitales? Presión arterial 70/40, pulso 140 y débil, saturación de oxígeno 78% y bajando, reportó Patricia con voz tensa. Rosa observaba desde la puerta, luchando contra cada instinto profesional que le gritaba que entrara a ayudar. Morrison trabajaba con competencia, pero ella podía ver la ansiedad en sus movimientos. Sabía que estaba pensando lo mismo que ella. Este no era un simple ataque de asma. El defecto valvular de Miguel estaba causando una crisis cardíaca aguda. ¿Tienes historia médica reciente? Le preguntó Morrison a Carmen, quien había logrado entrar hasta la puerta de la sala. Sí, doctor, usted lo vio esta mañana. Dijo que tenía problemas del corazón, que necesitaba ir a Houston. Mierda, murmuró Morrison en voz baja, pero Rosa lo escuchó. Los monitores comenzaron a emitir alarmas más urgentes. La saturación de oxígeno de Miguel había bajado a 75%. Doctor, no está respondiendo al oxígeno suplementario, informó Margaret. ¿Qué hacemos? Rosa vio el momento exacto en que Morrison se dio cuenta de que estaba fuera de su área de experiencia. Era un buen médico general, pero esto requería conocimiento especializado en cardiología pediátrica. Sus manos se detuvieron por una fracción de segundo, y esa pausa lo dijo todo. Necesito llamar a Houston, ver si pueden mandarnos un helicóptero. Doctor, interrumpió Patricia, saturación bajando a 72%. El niño se está poniendo azul. Rosa miró a Miguel en la camilla. Su pequeño rostro había adquirido un tinte grisáceo, sus labios estaban azules, y su respiración era casi imperceptible. En ese momento, todos los miedos, todas las razones por las que había huido de su vida anterior, se desvanecieron. Solo quedó una verdad simple y absoluta: un niño se estaba muriendo, y ella podía salvarlo. Sin pensarlo más, Rosa se quitó los guantes de limpieza y entró a la sala de emergencias. Doctor Morrison, dijo con voz firme y clara, necesita intubar al niño ahora mismo. Morrison se volteó hacia ella, confundido. Rosa, no puedes estar aquí. Doctor, escúcheme. El niño tiene estenosis mitral severa. Su válvula está tan estrecha que no puede bombear sangre oxigenada eficientemente. Necesita intubación inmediata y medicación específica para estabilizar su ritmo cardíaco. Las enfermeras miraron a Rosa como si hubiera comenzado a hablar en idioma alienígena. Morrison frunció el ceño. ¿Cómo sabes? No hay tiempo para explicaciones. Rosa se acercó directamente a Miguel, evaluando rápidamente su estado.
Margaret, necesito que me traigas el laringoscopio. Patricia, prepara un tubo endotraqueal número 5. ¿Tienen lidocaína intravenosa? Espera, Rosa, no puedes. Los monitores emitieron una alarma continua. Miguel había entrado en paro cardíaco. Se nos va, gritó Patricia. Rosa no esperó más permisos. Se lavó las manos rápidamente en el lavabo de la sala y se colocó guantes estériles con una velocidad y precisión que hizo que todos se detuvieran a observarla. Margaret, el laringoscopio, ahora. Patricia, compresiones cardíacas, ritmo de 100 por minuto. Doctor Morrison, necesito que se coloque al otro lado de la camilla y mantenga la vía aérea despejada. Había algo en su voz, una autoridad absoluta que no admitía discusión, que hizo que todos obedecieran instintivamente. Rosa tomó el laringoscopio como si fuera una extensión de su propia mano. Detengan las compresiones por un momento. Con movimientos precisos y seguros, Rosa insertó el laringoscopio en la garganta de Miguel, visualizó las cuerdas vocales, y deslizó el tubo endotraqueal con una suavidad que hablaba de años de experiencia. Tubo en posición. Margaret, conecta la bolsa de ventilación. 20 respiraciones por minuto. Inmediatamente, el color de Miguel comenzó a mejorar mientras el oxígeno fluía directamente a sus pulmones. Retomen las compresiones, ordenó Rosa, y luego se dirigió a Morrison. Doctor, necesito 0,5 miligramos de lidocaína intravenosa para estabilizar su ritmo, seguido de una infusión de dopamina a 5 microgramos por kilogramo por minuto. Morrison la miraba como si la viera por primera vez. ¿Cómo sabes las dosis exactas? Doctor, por favor. El medicamento. Morrison asintió y comenzó a preparar las medicinas mientras Rosa monitoreaba los signos vitales de Miguel. Después de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar y la administración de lidocaína, el corazón del niño recuperó un ritmo estable. Ritmo sinusal normal restablecido, anunció Patricia, casi sin aliento. Saturación subiendo. 82%. 85%. 90%. El color regresó gradualmente al rostro de Miguel. Sus párpados temblaron ligeramente. Está respondiendo, susurró Margaret. Rosa se quedó junto a la camilla, monitoreando cada signo vital, ajustando la ventilación mecánica, verificando que la infusión intravenosa funcionara correctamente. Sus manos se movían con la confianza de alguien que había hecho esto cientos de veces. 10 minutos después, Miguel estaba estable. Su saturación de oxígeno se mantenía en 95%, su ritmo cardíaco era fuerte y regular, y había comenzado a respirar de manera espontánea junto con el ventilador. Está fuera de peligro inmediato, anunció Rosa, finalmente dando un paso atrás. Pero necesita cirugía correctiva en las próximas 48 horas o volverá a suceder. La sala de emergencias se llenó de un silencio absoluto. Morrison, Margaret, Patricia, y los paramédicos que habían permanecido para observar, todos miraban a Rosa con expresiones que iban desde el asombro hasta la completa confusión. Fue Morrison quien finalmente rompió el silencio. Rosa, ¿cómo supiste qué hacer? Rosa miró al niño en la camilla, respirando establemente, con color normal en sus mejillas. Después miró a Carmen, quien lloraba de alivio mientras sostenía la pequeña mano de su nieto. Finalmente, miró a Morrison directamente a los ojos. Fui cirujana, dijo simplemente. Morrison parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información que no podía computar. ¿Fuiste, qué? Cirujana cardiovascular. En México. Durante 15 años. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los monitores médicos y la ventilación mecánica de Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué estás trabajando como? Es una larga historia, doctor. Rosa se quitó los guantes y los desechó. Pero ahora lo importante es Miguel. Necesita ser trasladado a Houston inmediatamente para cirugía correctiva de válvula mitral. Su condición se estabilizó, pero es temporal. Morrison seguía mirándola como si fuera un espejismo. Rosa, no entiendo. Si eres cirujana cardiovascular, ¿por qué no dijiste nada cuando examiné al niño esta mañana? Porque esa vida ya no me pertenece, respondió Rosa, recogiendo su equipo de limpieza que había abandonado en la puerta. Era otra persona, en otro lugar, en otro tiempo. Pero salvaste su vida. Cualquier médico competente hubiera hecho lo mismo,
Rosa evitó su mirada. Ahora debo volver a mi trabajo. Espera. Morrison se acercó a ella. No puede simplemente. ¿Cómo es posible que una cirujana cardiovascular esté trabajando como conserje en Cedar Valley? Rosa se detuvo en la puerta, sin voltearse. A veces las personas tienen que huir de quienes fueron, Dr. Morrison. A veces es la única manera de seguir viviendo. Salió de la sala de emergencias dejando tras de sí un grupo de personas completamente conmocionadas y más preguntas que respuestas. Al final del día, Rosa se encontraba sola en el almacén de suministros, organizando inventario con manos temblorosas. Miguel había sido trasladado en helicóptero a Houston para cirugía. Carmen había partido con él, pero no sin antes agradecer a Rosa entre lágrimas. Un golpe suave en la puerta la hizo voltearse. Era Morrison, con 2 tazas de café. Miguel salió perfectamente de la cirugía, anunció. El doctor dice que si hubiera llegado 20 minutos más tarde, habría sido demasiado tarde. Rosa sintió alivio por primera vez en horas. Rosa, Morrison tomó un sorbo de café. Necesito entender quién eres realmente. Después de una larga pausa, Rosa comenzó a hablar. Mi nombre completo es Rosa María Elizondo Gutiérrez. Fui jefa de cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario de Monterrey durante 8 años. Hice mi fellowship en Cleveland Clinic. Morrison casi se atraganta con su café. ¿Cleveland Clinic? ¿Qué haces limpiando pisos en Cedar Valley? Hace 3 años y medio, operé a una niña de 5 años en Monterrey. Se llamaba Isabella Morales. Durante la cirugía hubo una complicación imprevista, reacción alérgica severa a los materiales de sutura. Isabella murió en mis manos. Rosa se levantó y caminó hacia la ventana. Su familia era muy influyente. Me culparon públicamente, dijeron que fue negligencia médica. Los medios se involucraron. Mi fotografía estaba en todos los periódicos como la doctora que mató a Isabella Morales. Hubo protestas, amenazas de muerte. Incluso mi esposo me abandonó. Rosa, eso no fue tu culpa. Lo sé intelectualmente. Pero mi carrera estaba arruinada. Ningún paciente quería que los operara. Crucé la frontera y terminé aquí, tratando de olvidar quién era. Morrison procesó la información en silencio. Rosa, salvaste la vida de Miguel con técnicas que muy pocos médicos poseen. No puedes volver a limpiar pisos como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no? Es lo que he estado haciendo durante 3 años. Porque ahora sé quién eres. Y porque Cedar Valley necesita desesperadamente un cirujano cardiovascular. Conozco gente en la Junta Médica Estatal. Podrías obtener una licencia temporal. Rosa negó vigorosamente. Es demasiado arriesgado. Si algo sale mal. En ese momento sonó el teléfono de Morrison. Era el doctor Restrepo desde Houston, preguntando quién había estabilizado a Miguel con técnicas absolutamente perfectas. Morrison miró a Rosa mientras explicaba que había sido una cirujana cardiovascular con training en Cleveland Clinic. Cuando colgó, Rosa tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué hizo eso? Porque es la verdad. Es hora de que te perdones por algo que nunca fue tu culpa. Rosa habló con voz suave. ¿Sabe qué es lo más extraño? Cuando trabajaba en Miguel, por primera vez en 3 años no pensé en Isabella. Solo pensé en salvar a un niño. Se sintió como volver a casa. Eso es porque nunca dejaste de ser doctora, Rosa. Margaret apareció en la puerta. Doctor Morrison, emergencia. Un trabajador del rancho Peterson tuvo un accidente con maquinaria. Lesiones severas, posible daño cardíaco. ¿Cuál es su nombre? Preguntó Rosa. Carlos Herrera. Es el papá de Miguel. Rosa cerró los ojos. Cuando los abrió, había determinación absoluta. Margaret, prepare el quirófano. Doctor Morrison, consígame una bata quirúrgica. Rosa se dirigió hacia la puerta. Hace 3 años una niña murió en mis manos. Hoy salvé a su hermano. Ahora su padre necesita que recuerde quién soy realmente. Salió caminando con el paso decidido de una cirujana. Morrison sonrió. Margaret, cancela la llamada a Houston. Tenemos cirujana. 6 meses después. El consultorio de cardiocirugía del Hospital Regional de Cedar Valley era pequeño, pero Rosa lo había convertido en un espacio funcional.
En la pared colgaban sus diplomas junto con una fotografía de Miguel corriendo en el campo de fútbol de su escuela. Doctora Elizondo, tiene una llamada desde Houston. Es el doctor Restrepo, anunció Margaret. En los últimos meses, Rosa había establecido colaboración con varios hospitales especializados de Texas, convirtiéndose en la primera línea de atención cardiovascular para toda la región. Mientras hablaba con el colega, observó por la ventana el estacionamiento. Carlos Herrera llegaba para su consulta de seguimiento. Había sobrevivido a una cirugía cardíaca compleja de 7 horas, completamente recuperado. Su historia había corrido por la región, la doctora que salvó a padre e hijo en el mismo día. Pero Rosa sabía que era más complejo, una mujer que había perdido todo y encontrado manera de renacer en el lugar menos esperado. La licencia temporal se había vuelto permanente después de que el gobernador de Texas interviniera personalmente. El hospital creó un departamento de cardiocirugía específicamente para ella. Miguel Herrera está aquí para su chequeo anual, informó Margaret. Rosa se dirigió a la sala de examinación. Miguel, ahora de 9 años, balanceaba las piernas como un año atrás, pero ahora con color perfecto y ojos brillantes de energía. Doctora Rosa. Corrí 2 millas completas y quedé en tercer lugar. Exclamó. Eso es maravilloso, Miguel. Carmen sonrió con lágrimas. Doctora, no sé cómo agradecerle. Señora Carmen, Miguel me enseñó que a veces necesitamos perder quienes éramos para descubrir quienes podemos llegar a ser. ¿Alguna vez tuviste que dejar atrás una parte de ti? ¿Te has reinventado como Rosa? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, compártela, porque hay más Rosas allá afuera esperando escuchar que no están solas. En su escritorio había una carta desde Monterrey, de la doctora Patricia Morales, hermana de Isabella. Mi familia finalmente entiende que la muerte de Isabella no fue su culpa. Mi hermana habría estado orgullosa de saber que está salvando vidas de niños como ella. Perdónenos. Morrison apareció en la puerta. ¿Lista para el caso de mañana? Una niña de 7 años con tetralogía de Fallot. Rosa asintió. Era exactamente el tipo de caso que la había llevado a la medicina, niños que necesitaban una segunda oportunidad. James, ¿alguna vez se pregunta si las cosas suceden por una razón? Morrison sonrió. Todos los días, Rosa. Esa noche, conduciendo bajo el cielo estrellado de Texas, Rosa reflexionó sobre su extraño camino. Había huido como fugitiva, trabajado como conserje para volverse invisible, enterrado su identidad profesional. Pero Miguel le había enseñado que no se puede huir para siempre de quien realmente eres. Cedar Valley, donde había venido a esconderse, se convirtió en el lugar donde renació. Aquí en el canal, contamos historias como esta, reales, conmovedoras, transformadoras. Si quieres escuchar más, activa la campanita y ven con nosotros. Siempre hay segundas oportunidades, y aquí las celebramos todas. Rosa Elizondo aprendió que las segundas oportunidades llegan disfrazadas de tragedias, de momentos cuando no tienes más opción que recordar quién realmente eres. Y a veces llegan en forma de un niño que necesita que salve su vida, para que él pueda salvar la tuya.